En las profundidades del bosque, entre la neblina y la oscuridad, hay un velo que separa dos mundos. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero todos en la aldea conocen la leyenda que rodea este extraño fenómeno. Se dice que el velo es un portal hacia un mundo desconocido y que aquellos que se atreven a cruzarlo nunca regresan. Pero aún así, hay algunos valientes que se atreven a desafiar el misterioso velo, y es entonces cuando comienza la verdadera historia de terror. Los que se aventuran más allá del velo hablan de extrañas criaturas que acechan en las sombras, de una niebla densa que lo envuelve todo y de un silencio inquietante que parece presagiar la llegada de algo siniestro. A pesar de los peligros que rodean al velo, hay algunos que no pueden resistir la tentación de descubrir qué hay al otro lado. Pero, ¿qué les espera allí? ¿Será un lugar de maravillas y aventuras? ¿O una pesadilla que los consumirá por completo? La respuesta está oculta tras el velo, esperando a ser descubierta por aquellos que se atrevan a cruzarlo. ¿Te atreves a conocer el misterio que se esconde tras el velo entre dos mundos? Adéntrate en esta historia llena de terror y convéncete de que no querrás ser uno de los que se atrevan a cruzarlo. Recuerda suscribirte para no perderte las más terroríficas historias que hay en YouTube. Ahora sí, comencemos. El velo entre dos mundos. Hace mucho tiempo, existía una pequeña y tranquila ciudad, rodeada de un denso bosque. Durante el día, sus calles estaban llenas de risas y alegría, pero cuando caía la noche, un escalofrío recorría el aire. Los lugareños hablaban en susurros sobre una antigua leyenda que envolvía la ciudad, el velo entre dos mundos. Según la leyenda, en lo más profundo del bosque se encontraba un antiguo portal, oculto bajo un velo de misterio. Se decía que este portal era la puerta de entrada a un mundo oscuro y siniestro, habitado por criaturas de pesadilla. Nadie se atrevía a acercarse al velo, temiendo las consecuencias de cruzarlo. Un día, un valiente aventurero llamado Alejandro llegó a la ciudad. Fascinado por la historia del velo entre dos mundos, decidió explorar el bosque y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armando, con su determinación y una linterna, se adentró en la oscuridad del bosque. A medida que Alejandro se adentraba más y más en el bosque, los sonidos de la naturaleza se desvanecían y una sensación de opresión llenaba el aire. Finalmente, llegó a un claro donde se encontraba el velo. Era una cortina de niebla espesa y misteriosa que parecía vibrar con energía sobrenatural. Sin pensarlo dos veces, Alejandro atravesó el velo y se encontró en un mundo completamente diferente. Las sombras danzaban a su alrededor y extrañas criaturas acechaban en cada rincón. El aire estaba cargado de un olor a podredumbre y el silencio era ensordecedor. Mientras exploraba este mundo tenebroso, Alejandro se dio cuenta de que el velo no solo era una puerta hacia lo desconocido, sino también una prisión. Las criaturas que habitaban allí habían sido atrapadas por siglos, esperando el momento adecuado para escapar y sembrar el caos en la ciudad. Con valentía y astucia, Alejandro se enfrentó a las criaturas, luchando contra ellas una por una. Cada victoria lo acercaba más a la posibilidad de sellar el velo y proteger a su ciudad de la amenaza que se escondía detrás. Después de una ardua batalla, Alejandro logró encontrar el objeto sagrado que permitía sellar el velo. Con determinación, colocó el objeto en su lugar y el velo comenzó a desvanecerse lentamente. Las criaturas aullaron de frustración mientras eran arrastradas de regreso a su prisión. Alejandro regresó a la ciudad como un héroe, habiendo salvado a sus habitantes de la amenaza del velo entre dos mundos. La leyenda se convirtió en un recuerdo lejano y la tranquilidad volvió a reinar en la ciudad. Sin embargo, la historia del velo entre dos mundos perduró en la memoria de la gente, recordándoles que a veces el mal puede acechar en los lugares más oscuros y que siempre habrá valientes dispuestos a enfrentarlo y proteger a los suyos. Después de sellar el velo, Alejandro regresó a la ciudad como un héroe, pero algo había cambiado en él. Había visto cosas que nadie debería ver y había luchado contra criaturas que no deberían existir. A pesar de que la ciudad estaba a salvo, la sensación de peligro lo perseguía a cada paso. Con el tiempo, Alejandro comenzó a tener pesadillas. En ellas, las criaturas del otro lado del velo lo perseguían, tratando de arrastrarlo de vuelta a su mundo oscuro. Cada noche se despertaba sudando y temblando, sintiendo que algo lo observaba desde las sombras. La gente de la ciudad comenzó a notar que Alejandro estaba cambiando. Se volvió más callado y retraído, evitando el contacto con los demás. A menudo lo encontraban mirando fijamente hacia el bosque,
como si estuviera esperando algo. Un día, Alejandro desapareció. La gente lo buscó por todas partes, pero no había rastro de él. Sin embargo, algunos afirmaban haber visto una figura oscura que se movía por el bosque, como si estuviera buscando algo. Si te está gustando la historia, recuerda dejar un me gusta. Poco después de la desaparición de Alejandro, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la ciudad. Las luces parpadeaban, las puertas se abrían y cerraban solas, y se escuchaban ruidos extraños en las casas. La gente comenzó a temer que las criaturas del otro lado del velo hubieran encontrado una manera de escapar. Una noche, un grupo de valientes decidió adentrarse en el bosque para investigar. A medida que se acercaban al velo, la niebla se volvía más densa y la sensación de peligro se intensificaba. Acto seguido, llegaron al claro donde se encontraba el velo y lo encontraron rasgado y desgarrado. Las criaturas habían escapado. La ciudad fue invadida por las criaturas del otro lado del velo. Las calles se llenaron de sombras y aullidos, mientras la gente corría en todas direcciones tratando de escapar. Los valientes lucharon contra las criaturas, pero eran demasiadas y demasiado poderosas. Finalmente, la ciudad quedó en ruinas. Las casas estaban destruidas, las calles estaban llenas de escombros y la gente había desaparecido. Solo quedaba el bosque, oscuro y siniestro, como si hubiera absorbido la vida de la ciudad. La leyenda del velo entre dos mundos se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a explorar lo desconocido. La ciudad quedó abandonada, como un recordatorio de que a veces el mal puede ser más peligroso que el bien y las consecuencias de nuestros actos pueden ser terribles. La ciudad quedó en ruinas, pero las criaturas del otro lado del velo no se detuvieron allí. Se extendieron por el bosque, atacando a cualquier persona que se atreviera a acercarse. La gente comenzó a llamar el bosque Bosque de las Sombras, y se decía que estaba maldito. A medida que pasaba el tiempo, las criaturas se volvieron más fuertes y más numerosas. Se decía que habían encontrado una manera de cruzar el velo sin necesidad de un portal. La gente comenzó a temer por sus vidas y muchos abandonaron la ciudad. Los que se quedaron vivían en constante miedo. Las criaturas acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La gente se encerraba en sus casas, temiendo salir al exterior. Los valientes que se aventuraban en el bosque nunca regresaban. Un día, una mujer llamada Ana decidió que había tenido suficiente. Había perdido a su familia y amigos en los ataques de las criaturas y estaba decidida a hacer algo al respecto. Armada con una espada y su valentía, se adentró en el bosque. A medida que avanzaba, las sombras se cerraban a su alrededor. Las criaturas la acechaban, pero Ana no se detenía. Finalmente, llegó al claro donde se encontraba el velo. Lo encontró rasgado y desgarrado, como si algo hubiera tratado de atravesarlo con fuerza. De repente, Ana sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a una criatura enorme y aterradora, con ojos rojos brillantes y garras afiladas. La criatura la atacó, pero Ana logró esquivarla y clavar su espada en su costado. La criatura aulló de dolor y desapareció en la niebla. Ana se dio cuenta de que había encontrado la forma de derrotar a las criaturas. Armada con su espada y su valentía, comenzó a luchar contra ellas, una por una. Poco a poco, las criaturas comenzaron a desaparecer. Ana se convirtió en una leyenda en la ciudad, una heroína que había salvado a su pueblo del terror del Bosque de las Sombras. Pero a pesar de su valentía, Ana nunca volvió a ser la misma. Había visto cosas que nadie debería ver y había luchado contra criaturas que no deberían existir. La ciudad se recuperó lentamente, pero la leyenda del velo entre dos mundos perduró en la memoria de la gente. Se decía que el velo seguía rasgado, esperando que alguien lo cruzara y liberara a las criaturas del otro lado. La gente vivía con miedo, sabiendo que en cualquier momento el mal podría volver a acechar en las sombras. ¿Te gustó aprender sobre el velo entre dos mundos? Déjanos tu comentario en la parte de abajo, ya que sería muy importante para nosotros saber tu opinión. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir en directo este canal. Hasta la próxima historia terrorífica.